Hoy vamos a ver cómo hacer que tu PC funcione mucho más rápido. Bueno, primero vamos a ver el estado lamentable de esta PC. Esta no fue limpiada nunca desde que se compró. Es una i3. Es previo del 2012. Creo que fue adquirida en el 2009-10. No recuerdo si fue actualizado el CPU, pero desde que se armó nunca se limpió. Y ahí podemos ver el estado del ventilador. El cooler está completamente tapado, lo que impide el flujo de aire, y si bien al arrancar anda más o menos bien, cuando le ponemos un poco de estrés con un juego o con algo que requiere mucho procesamiento, eleva las temperaturas y no pueden ser refrigeradas, con lo cual sí o sí tenemos un descenso de rendimiento. Bueno, el mantenimiento se puede hacer, si bien no es necesario desarmar todo, le podemos dar con un pincelito, ahí como vemos, en la hélice y también en general al mother para que refrigere un poco mejor, y la fuente, por supuesto. En este caso la fuente no estaba tan sucia, así que bueno, le podemos dar un poquito con el pincel y después tratar de aspirar los excedentes con una aspiradora. Así que no es necesario desarmar toda la máquina, sobre todo si no se sienten seguros de poder volver a poner los cables en su lugar. Y de hecho yo tampoco lo hice, porque es demasiado trabajo y la realidad es que no van a lograr nada más que algo estético. Así que bueno, en este caso estaba terriblemente sucia, así que intento darle con un pincelito como para que después toda esa mugre se aspire antes de abrir el procesador y de sacarlo, si no se puede meter en el socket, en la plaqueta, y puede llegar a andar mal. Así que lo mejor es cepillarlo un poquito antes y aspirar todos los excedentes. En este caso la verdad que saqué kilos de tierra, terrible. Y lo mejor es tener un aspirador a mano, y si se puede hacerlo afuera de la habitación, porque realmente se ensucia muchísimo. Después hay que pasar un trapo o algo porque la tierra vuela por todos lados. Es como una especie como de polvillo. Es tierra, pero es esa tierra que uno ve cuando pega contra luz y es completamente finito. Si uno es asmático, eso te mata. Ahí vemos que podemos aspirar un poquito. Obviamente que lo mejor es sacarlo y de paso, ya que estamos, reemplazar la grasa siliconada. Ahí tratamos de limpiar todo lo que es las respiraciones. El gabinete por lo general tiene agujeros. Ahí vemos en la parte de abajo que hay 4 agujeros, que está pensado para poner un cooler y así hacer un flujo de aire. Obviamente los gabinetes modernos son mucho mejores y pensaron mucho mejor en el tema, y hasta en la parte superior tienen una ranura para hacer que el aire suba. La realidad es que el aire caliente siempre tiende a subir, así que lo mejor es un gabinete que tenga una parte superior ventilada. Esto si van a hacer overclock o algo así. La realidad es que en una computadora de escritorio o de juego moderado, que se va a utilizar a las velocidades de frecuencia del procesador que son normales, no vale la pena. Pero bueno, hay que darle con cuidado. Y en los madres viejos siempre recomendaron, antes de tocarlo o algo, ponerse una pulsera antiestática. Pero actualmente tanto los procesadores como los mothers ya son bastante resistentes a la estática. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es sacar las pestañitas estas de plástico. Son unas trabitas, tienen una dirección y hay que darle hacia la dirección a la que apunta esa flechita, al contrario de lo que uno podría pensar. Así que bueno, eso es para destrabarlo. Y se gira, se tira de cada pestañita y ya uno puede tirar
y sale todo entero. En este caso era prácticamente piedra, ya no cumplía ninguna función. Y eso explica por qué se manejaba con temperaturas tan altas a pesar de estar simplemente prendida, ni siquiera estaba con un proceso concreto. Así que bueno, ya que estamos, aspiramos toda la zona, así no entra toda esa mugre en el zócalo y evitamos que después funcione mal. Le damos con un pincelito. Hay pinceles antiestática, podrían utilizar eso, pero realmente no hace la diferencia. Así que bueno, ahí seguimos aspirando. Y cuando vemos que ya está más o menos limpio, levantamos la pestañita. Es un pedazo de alambre de metal que es lo que traba el procesador y lo mantiene en su sitio. Estos procesadores, como no son tan viejos, y bueno, es Intel, los Ryzen siguen viniendo con las patitas, estos vienen completamente planos. Es un contacto plano, así que mejor, así que no podemos dañar ninguna de las patitas. Ahí vemos la grasa siliconada blanca completamente rígida y ahí vemos el zócalo. Bueno, para limpiar la grasa siliconada utilizamos alcohol y un pedacito de algodón, puede ser un cotonete. En este caso yo estoy utilizando un pedazo de servilleta de papel. Y después de un rato de fregar se pueden llegar a ver las letritas que nos señalizan cuál es el modelo del procesador. Podemos ver que se trataba de una i3 2100. Ahora tenemos que sacar el disipador del cooler. Eso va simplemente con unas trabitas plásticas. Hay que ayudarse de un destornilladorcito de relojero, o si uno tiene cuidado con las manos, despacito con la uña, lo va levantando y despega. Va simplemente con unas trabas prácticas esa presión, así que es bastante fácil. Ahí se puede ver toda la tierra que tenía acumulada después de tantos años. Era terrible, realmente no dejaba circular nada de aire. Y ya que estamos, le damos con la aspiradora y retiramos todo el excedente. Ahí podemos ver que quedó completamente limpio y de paso le sacamos toda la grasa siliconada que tenía pegada también con un poquito de alcohol. Así que ahí quedó listo para colocar otra vez. Ahora tenemos que ponerlo en el cooler con las pestañitas de plástico al igual que lo sacamos. Y si bien no es mucha ciencia, vemos que tiene una parte plana de cada lado. Y las trabitas tienen que ir justo en la parte que encaja ahí, porque si no, no va a entrar otra vez en el mother. Me pasó un montón de veces que lo puse mal, lo saqué, lo tuve que volver a poner. Así que si no quieren hacer el trabajo dos veces, tienen que fijarse bien que encaje justo ahí. Igual todos los disipadores y los coolers son distintos, así que, pero más o menos siguen la misma política, así que siempre que lo vayan a sacar, fíjense de qué lado va y si tiene alguna pestañita, algún lugar donde vaya exacto, porque si no después va a ser el doble de trabajo. Ahora tenemos que poner el procesador en el zócalo, en este caso es el zócalo viejo, 1151. Ahora viene con el zócalo 1150, así que no le podemos poner un procesador, por ejemplo, de octava generación porque no va a entrar en este mother. Así que bueno, ahí lo ponemos, vemos que tiene las mismas comisuras de plástico, así que solo puede entrar de una manera y además tiene una esquina que tiene un triangulito que coincide con otro triángulo en el mother, así que es imposible ponerlo mal. Si se trata de ponerlo de otra manera, no va a entrar. Tiene que encajar justo ahí en esas pestañitas de plástico. Y bajamos la rejillita de metal, bajamos la pestaña esta y listo.
Y ahora viene la parte que es el motivo por el cual tuvimos que sacar todo el cooler. Porque si tuviera una grasa siliconada más o menos nueva, que hace un año que lo montamos más o menos, debería durar bien. Pero bueno, se va endureciendo. Ahí vemos que le ponemos bastante en el medio. Se puede poner también una cruz o se puede también esparcir. El tema es que no se ponga de menos, porque si no, no va a conducir el calor como debería. Y el exceso en sí, la realidad es que no afecta, porque cuando apoyemos el disipador de aluminio va a aplanar todo. Así que si sobró algo lo va a esparcir bien. Y vemos que no, por lo menos a mí nunca me pasó que haga un corto o algo así, y jamás lo vi. Así que no hay problema. Si se excede, se va para los costados. Así que no hay problema. Ahí tenemos el disipador con el cooler. Y esas flechitas que teníamos que ponerlas hacia donde apuntaban, ahora tenemos que devolverlas para atrás. Y las giramos. O sea, con las agujas del reloj. Eso tenemos que hacer con las 4. Y ya están levantadas, así que simplemente tenemos que ir apoyándolo de a poco en el mother. Así que lo llevamos y después de hacerlo coincidir tenemos que enchufar en el CPU fan según el mother que tengan, ¿no? Ahí vemos que tiene que ser de una manera concreta, porque si no, por lo general tiene el mismo diámetro, así que no va a afectar. Pero a mí me gusta ponerle con el logo de Intel para arriba. Y esto fue lo que más tedioso me resultó. Me costó bastante acomodarlo. No sabía qué pasaba. Lo puse de un lado, lo puse del otro, con el logo mirando para un lado, para el otro. En definitiva, cuando enganchó, lo dejé. Así que bueno, eso con los procesadores nuevos nunca me pasa. Pero con los mothers viejos, los coolers viejos, siempre eran un plástico como más débil, se doblaba un poco, no encajaba bien. Así que bueno, igual no nos podemos equivocar, tiene 4 agujeros y tiene 4 plastiquitos, tiene que entrar ahí y punto. Hay que batallar hasta que entre y cuando entre, ahí vemos como lo estoy empujando. Y empujamos hasta cada clic. No vamos a dar cuenta que trabó, porque si lo agarramos al disipador y tiramos un poquito, si no está bien de algún lado, se sale enseguida. Así que no hay problema. Ahí vemos que ahí justo me quedó bien. Pero la verdad es que fue la parte que más tiempo me llevó de todo. Fue más tedioso que hasta limpiar. Más allá de que acá son 2 segundos. Bueno, y ahí vemos cómo nos quedó. Completamente limpia. Le dimos al mother, cepillamos un poco los cables, el disco rígido. Y ahí vemos que movemos el cooler y se ve a través de las ranuras, con lo cual va a tener una refrigeración óptima. No va a ser como un cooler especial de esos gigantes que se montan de costado, pero para refrigerar bastante bien. Así que bueno, fue muy barato, solo nos llevó un pincel, un poco de grasa siliconada, que está a 100 y pico de pesos, un trapito con blend para la carcasa y alcohol y un trapito. Bueno, y lo mejor, diría que después de hacer este mantenimiento, pero siempre está bueno hacerlo, es verificar la temperatura. Se lo pueden bajar de Google, escriben temperatura de procesador, seguimiento y hay un montón de programas como para verificar esto. En este caso me metí en la página de AMD y la i3 2100 se tienen que manejar entre 30 y 37 grados sin hacer nada de estrés, digamos. Así que bueno, llevamos el software que me bajé, que en este caso es una versión completamente gratuita, y lo comparamos con las temperaturas. Y ahí podemos ver que está funcionando dentro de los parámetros normal de 30 y pico de grados cuando estamos en reposo. Bueno, misión cumplida entonces. Y les dejo la página de donde lo bajé. Se llama HW Monitor y siempre sirve.
Espero que les haya gustado y nos vemos. Cualquier duda, déjenme algún comentario. Hasta luego.